Bienvenidos a un episodio más de Lupus Intus, tu podcast de temas irrelevantes que trataremos de hacer relevantes para ti. Hoy hablaremos de los OPARTs y la criptozoología. Como siempre, les recordaremos que los temas presentados en el presente podcast son con fines de entretenimiento y los invitamos a sacar sus propias conclusiones. Dicho lo anterior, la realidad supera a la ficción. Me acompañan, como siempre, mi colega y amigo Alberto Polina. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Aquí grabando un episodio más de Lupus Intus. Este va a estar buenísimo. Me gusta mucho el tema. Pero vete que nos lo platique Richie. Nuestro coanfitrión y amigo Alfredo Jiménez. ¿Qué tal? Buenas noches a todos, estimados podescuchas. Y nuestra invitada de hoy, Geraldine. ¿Qué tal? Encantada de estar aquí. Gracias por la invitación. Muchas gracias. Bien. Y bueno, pues gracias a todos por estar aquí. Yo soy Ricardo Carapia y pues también soy parte de aquí del crew de nuestro director creativo. Dilo sin pena, Richie. Soy el director creativo. Tomen eso, perros. No lo pude decir más acertadamente que Alberto. Y pues bueno, vamos a entrar directo en el tema. Así que los OPARTs. Los OPARTs, que son un acrónimo de Out of Place Artifacts, por sus siglas en inglés, son artefactos que no corresponden a su tiempo o que son improbables que aparezcan en el tiempo en el que fueron descubiertos, lo que hace suponer que tenemos una mala interpretación de la historia en la forma en la que nos la hemos contado. ¿Cuáles son estas piezas que nos hacen rascarnos la cabeza con incertidumbre? Bueno, aquí la verdad es que hay varias. Hay varios OPARTs que se han hecho famosos por las sociedades de paleontología y arqueología. Sin embargo, ahorita les vamos a mencionar algunas y vamos a como comentarlas, ¿no? Nada más hay que comentarles a todos los podescuchas si habían conocido el término de OPARTs o saben a lo que se refiere. Porque es interesante. A mí la verdad el tema me apasiona, ¿no? Y lo podemos enlazar perfectamente con el tema de viajeros en el tiempo que hicimos con Jorge Soria, ¿no? Piezas perdidas en el tiempo. Imagínate que te encuentras un smartphone, pero fosilizado, ¿no? Como las civilizaciones que había antes de nosotros ya conocían ese tipo de tecnología. Sí, exacto, ¿no? La fosilización es algo que toma muchísimos años, entonces no puede haber un smartphone fosilizado. Aunque Apple diga que es viejo, pues bueno, para sus estándares es viejo, ¿no? Pero no. Sí puede haber un smartphone fosilizado. Yo soy partidario de que en algún momento de la historia vamos a encontrar un smartphone fosilizado, güey. Ok, pues vámonos con el primero y uno de los más interesantes, que es el mecanismo de Anticitera. Es una máquina de engranajes finos que predecía la posición de los astros como una computadora rudimentaria, utilizada para la navegación. Data del año 150 a 100 a.C. y fue descubierta en un naufragio en el mar Egeo en los años 1900 y 1901 por buzos recolectores de esponjas. Ese está buenísimo, porque ¿en qué fecha realmente empezamos a conocer los engranajes finos? O sea, ¿en qué fecha podemos documentar que se empezaron a emplear los engranajes para mecanismos como los relojes modernos? Tal vez así con precisión en el Renacimiento. En el Renacimiento un engranaje. Yo lo vería más como en la década, como en el siglo XX. Vamos a poner 1910 a 1920. Pero de relojes de tamaños pequeños, porque es grandes de hace mucho más tiempo, ¿no? Pues, o sea, los engranajes sí se conocen desde hace tiempo, pero así como para los relojes suizos, la revolución industrial fue la primer como fecha, ¿no? Donde se empezaron ya a emplear mecanismos complejos, ¿no? Y fue como por ahí de finales del siglo XVIII, principios del XIX. Pero en la época de los griegos está como de... Esta es la era de bronce, pero fíjate, la revolución industrial empieza en 1760 con la primera máquina de vapor, y así que digas engranajes finos, pues eran engranajes gigantes, ¿no? O sea, eran piezas hasta cierto punto rudimentarias, no eran piezas tan pequeñas o tan finas como las que tenía la antiquitera, que por ahí en lo que estábamos estudiando es que tenía 223 dientes cada engranaje, estaba perfectamente correlacionado para dar la posición, y esa es otra cosa, ¿no? O sea, está perfectamente
posicionada para que funcione el mecanismo, y 2, está perfectamente posicionada para ver o para medir el posicionamiento de los astros, que si bien la astronomía en las civilizaciones antiguas no es rara, el hecho de crear una máquina para predecir el posicionamiento de los astros en la antigüedad sí ya suena un poquito como extraño, ¿no? Pero ¿por qué se conoce que ese objeto es tan viejo? Digo, o sea, lo descubrieron unos buzos, pero podrían ser un objeto más reciente. Digo, ¿qué es lo que indica que es un objeto tan viejo? Básicamente porque fue encontrado, un naufragio griego que correspondería a la época del bronce, cuando la sociedad griega estaba en su auge, y datando así, hicieron como algunas pruebas de antigüedad del objeto, determinaron que correspondería al año 250 antes de Cristo al 250 después de Cristo. O sea, haciéndole como algunos estudios. Hicieron también por ahí una recreación de la anticitera ya más digital y se dieron cuenta que el funcionamiento por sí mismo tenía una perfecta correlación tanto para medir el tiempo, o sea, predecir fechas, y también lo utilizaban para navegación, ¿no? O sea, posicionaban la estrella polar, y esa lo utilizaban para ver cómo navegar en el mar Mediterráneo. Entonces a mí me suena loco el tema, ¿no? Que tuvieran como este tipo de tecnología. No sé si se acuerdan de la serie de Vikingos, serie donde Ragnar quiere empezar a viajar hacia el oeste y lo único que tiene es como un circulito que le tallaban como figuras al centro del círculo, y si la sombra del artefacto se movía más a la derecha o por fuera de la posición del círculo, estaban viajando al oeste. Bueno, esta madre vendría siendo el GPS de ese circulito. O sea, estaría todavía más cabrón. Pues fíjense, hablando de como ejemplos de tecnología como avanzada para su tiempo, también tenemos la pila de Bagdad, que era una vasija de barro con un cilindro de cobre y una punta de hierro sellados con alquitrán. Y en su interior contenía un líquido alcalino, podría ser jugo de uva o vinagre, la cual generaba alrededor de 12 amperes de carga. Sin duda la primera pila descubierta por la humanidad, y se estima que su creación fue en el año 226 a.C. y fue descubierta por Qutb Rabua en Bagdad en el año 1936 por los trabajadores del ferrocarril estatal iraquí. Se dice que los persas tenían como mucho conocimiento, o sea, no solamente de los griegos, sino que conservaron como la ventaja tecnológica hasta la Edad Media, ¿no? Pues ellos fueron los que introdujeron el álgebra y muchas de estas ciencias a Europa medieval. Pero es que sí no sería raro. Hay un brinco muy enorme entre tener conocimiento matemático, el álgebra como lo conoces, a encontrar una forma de generar electricidad antes de Volta. Pero quizás no tenía ese fin en ese momento. Quizás era que te gusta una lámpara o algún otro utilizado para alguna otra cosa. Digo que sí, al principio precisamente eléctrico, bueno, porque ya después nosotros sabemos, ¿no?, que eso puede funcionar como tal, pero quizás tenía otro, el objeto servía para otra cosa, en otro fin. Fíjate, acabas de tocar un punto durísimo, porque sí hubo investigadores que dijeron que para lo que servía esas vasijas era para enrollar pergaminos, y al poco tiempo lo desestimaron porque se dieron cuenta que sí en Bagdad había o tenían conocimiento de este tipo de pilas no para enrollar pergaminos, o más bien empezaron a hacer este tipo de especulaciones a base de que encontraron residuos de jugos y vinagres adentro de la pila. Entonces, a menos de que haya sido una especie de termo que mantenga tu vino fresco adentro de la vasija, yo no le vería otra función en ese sentido, o incluso hablando de que fuera un termo, es el termo más avanzado en la historia de la humanidad. O sea, estos güeyes, ya sea que lo usaran como pila o lo usaran como termo, de todos modos trasciende a la idea que conocemos actualmente como de la funcionalidad, ¿no? Sigue siendo como una ruptura de las cosas que pensamos que eran improbables que tuvieran ese conocimiento en esa época. ¿Te imaginas? Imagínate por un segundo la ciudad así, Bagdad, ¿no? En esos años, todo así de piedra y todo árabe antiguo. Y va el señor
Y entra a las cantinas como toques. Toques con pila de Bagdad. Con su pila de Bagdad y toques. Y ahí los gatos dicen, aguanta, güey, aguanta. ¡Ah! Perdón, tenía que decirlo ya. Vámonos hasta México, con el sarcófago de Pacal o el astronauta de Palenque. Es una lápida de piedra con la imagen de Pacal, un antiguo monarca maya, operando una máquina similar a una nave espacial, y data del año 600 después de Cristo. Fue descubierto por Alberto Ruz Lullier en 1949. Ahí sí me corrigen si no sé pronunciar. En las ruinas del templo del rey Pacal en la zona arqueológica de Palenque. Mira, ahí hay una discusión muy interesante con relación al tema de la lápida de Pacal. Algunos dicen que sí se muestra a Pacal operando un mecanismo como de una nave espacial, y hay otros que dicen que no, que es la representación del rey Pacal descendiendo al inframundo maya. Miren, no quiero sonar como conspiranoico y ufólogo y demás términos que me puedan adjudicar de los que ya tengo, pero según yo, en el Popol Vuh jamás dicen que uno entra de nalgas al inframundo, güey, como lo mostraría la imagen, sino que lo que dicen es que tu alma se convierte en un colibrí o los colibríes van por tu alma y te entregan al otro lado de un río donde está un perro, un xoloescuincle para ser más precisos, lo que daría a entender que el rey Pacal realmente tendría una nave espacial bastante sofisticada para su tiempo, creo yo. No sé qué opinen ustedes. Pues sí me tocó ver esa descripción, y sí tiene muchos elementos que sí parecían que está operando un artefacto similar a una nave espacial. O sea, eso es lo interesante de esa lápida, ¿no? Es que observando la imagen, sí, como dice el oso, ¿no? Se ve como si estuviera dentro de una nave espacial, pero además el tipo de representaciones que tiene, incluso no tiene como el cráneo deformado como los que normalmente se pueden ver en las otras imágenes, ¿no? O sea, sí está totalmente extraño, pero además sí hay comentarios que dicen, ¿no? Que de pronto la gente exagera y quiere como adornar los demás de una idea extravagante y que no rompe con su época, ¿no? Entonces, pues no sé, para mí está en una nave espacial. Sí, es que yo creo que aquí es donde nace la idea de que tal vez las civilizaciones antes de la nuestra tal vez tenían, no digo que una tecnología superior, pero sí una tecnología distinta a la que conocemos hoy en día. Alienígenas, ¿cómo dice el Discovery? Alienígenas ancestrales, güey. Ancestrales, sí. Oye, pero podría ser una buena hipótesis. Yo sé que hay todo como un mar de conspiración, de teorías conspiranoicas alrededor del término, pero vamos, o sea, creo que lo estamos platicando fuera del podcast en algún momento antes de grabar esto con David Soria, de que los bloques con los que se crearon la pirámide de Giza y las pirámides egipcias eran gigantescos y que no encontraban cómo se podía hacer la tecnología para montar esos bloques, o que no se conocía cómo montar esos bloques en sí dentro de las pirámides. También tenemos ahí otro ejemplo del cual no hay explicación. Obviamente las pirámides de Giza, bueno, las pirámides egipcias no son OPART, pero también Stonehenge tampoco es un OPART, pero no tenemos conocimiento de cómo fueron elaborados, ¿no? Sí, porque además del peso tienen una precisión muy, 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 muy cañona. O sea, en el tema de que, por ejemplo, las juntas entre las piedras son tan diminutas que ha habido ciertos documentales donde no pueden atravesar ni siquiera una navaja. En algunas partes es tan perfecto, digamos, el corte, que dices, pues, cómo lo generaron en esa época, ¿no? Sí, definitivamente tenían otro conocimiento. Y aquí la pregunta fundamental es, ¿en qué momento la humanidad perdió el conocimiento para crear obras arquitectónicas de esa magnitud? Pues es que ahora tenemos el tablarroca, güey. Que es más barato, güey. Yo no me imagino a los hombres del futuro llegando a la civilización que tenemos ahorita. No mames, estos cuates construyeron grandes edificios a base de muros de yeso.
O agarran así las vigas así de aluminio, toda oxidada, y dice, sí, esto era la división de algo que llamamos cubículo. Y ahí estaban todos los hombres del siglo XX haciendo su trabajo y pasaban horas y horas trabajando por mis salarios míseros. y el esqueleto así, ¿no? En una computadora, güey. Fosilizado. Fosilizado con la espalda encorvada y la laptop al lado, güey. Seríamos sopa de otra civilización, yo creo. Los disquetes, carnal, van a ser OPAR, los VHS. Güey. No sé si viste una vez encontré un comentario en internet donde está un señor y que le está dando un disco floppy a uno de sus sobrinos y le dice, mira, con esto nosotros antes guardábamos información, y le contesta a su sobrino, ¿cómo le hiciste para imprimir 3D el icono de guardado de la computadora? O sea, no entienden la relación de que ese icono, o bueno, ese disquete era como nosotros guardábamos nuestra información. Los acetatos van a ser OPARTs del futuro. Fíjense, hablando de fosilizaciones, vámonos con las huellas de Meister, que son impresiones en arcilla de lo que parecen huellas de un zapato liso, y bajo la suela se encontró el fósil de un trilobite. Las huellas datan de 500 millones de años antes, o sea, de nuestra época, y fueron descubiertos por William Meister en 1868 en Antelope Springs, Utah. Tengo una duda, güey. ¿Encontraron el cuerpo fosilizado del güey que pisó el trilobite? No. A ver si todavía tenía sandalias cuando se murió, o qué pedo, güey. Justicia para el trilobite, que es crueldad animal. Van a encontrar, no mames, me heredaron unas sandalias y tienen un trilobite clavado ahí. Ubican lo que es un trilobite, ¿verdad? Sí, es como una cucaracha antigua. Cucarachón como de unos 30 centímetros, ¿no? Más. Sí, estaba enorme esa madre. ¿Todavía viven, no? Espero que no, güey, porque la neta me daría un chingo de miedo tratar de matar uno de esos que se metiera a mi casa, güey. Creo que el rey matabichos no les hace ni madre. Nada más para quitarles el calor, cabrón. También fíjense, otro caso curioso son las huellas del río Palaxo en Texas, que parecen ser huellas humanas y de dinosaurios en el mismo sustrato del río, y datan, según esto, unos 120 a 130 millones de años atrás. Fíjate que esas están muy chidas porque no solamente se encontraron las huellas así fosilizadas tanto de humanos como de dinosaurios, sino que creo que no me acuerdo cuántos metros cuántos metros más adelante encontraron el cadáver de un dinosaurio, el cual tenía en las costillas como marcas o como pequeñas líneas provocadas por una arma punzocortante. O sea, con esto no quiero decir que sea un pinche chaca de Catepec. Con esto quiero decir que sea un güey con filero, güey, que matara al dinosaurio, sino que lo atravesaron con una lanza de piedra. O sea, como si la persona que iba correteando al dinosaurio lo mató para comérselo. A ver, aquí es como de los picapiedra, güey. Generalmente pensamos que el humano empezó a vivir después de que el dinosaurio se extinguió, ¿no? Ajá. Esa es la idea que tenemos, ¿no? Bueno, aquí con las huellas de Paluxy, sí, corrígeme, Richie. Sí. Lo que tratan de decir es que el dinosaurio estuvo conviviendo en el mismo tiempo que el humano, tanto que le dio tiempo de cazarlo e incluso alimentarse de él. Entonces aquí sí le doy un punto a los picapiedra de que sí tenían regaderas con mamuts, y un brachiosaurio los llevaba a su trabajo con una especie como de cabina en forma de autobús, güey. O sea, quizás sí hubo esa época en la que hubo esa convivencia entre ambas especies, ¿no? O sea, hoy digamos que la historia antigua es tan vasta y con tan poca información que, bueno, pues quizás estamos omitiendo muchas situaciones que damos por hecho. ¿Quién sabe, güey? Si un paleontólogo está escuchando esto, va a estar así escribiendo el comentario terrible así ahorita. Nuestro primer hater dentro nuestro primer hater dentro del podcast. Que lo invitamos a que cheque este OPART.
Ese estaba bastante interesante porque sí rompe con la idea del tiempo. Es más, me acuerdo que en el museo, ahí en Acámbaro, Guanajuato, hay un museo que se llama el Valdemar Jules Ruf, en el cual hay diferentes figuras de arcilla, o sea, de barro cocido, donde hay figuras de dinosaurios, incluso de hombres operando maquinaria. Y está aquí en México, o sea, en Guanajuato, en el estado de Guanajuato. Ahí sí alguno de nuestros podescuchas tiene la oportunidad de darse una vuelta. Yo ya fui a ese museo, está muy padre, está muy interesante, pero sí marcan, o sea, sí plasman como figurillas de arcilla, donde el común denominador de las figuras son animales muy similares a dinosaurios. Los pueblos pues hacían como representaciones pictográficas o en arcilla de esos animales. O sea, está interesante. Y también que operaban maquinarias. Está chingón. ¿Cuál era la civilización que estaba ahí? ¿Los chupícuaros en Guanajuato? Corríjanme si me equivoco. Creo que el Chamacuero. Bueno, así se llamaban los... Bueno, es que también yo vivo aquí cerquita también. Bueno, somos del mismo lugar, ¿verdad? Pero... creo que es la tribu que vivía ahí, eran los Chamacuero. Pero así sí, que sean tan antiguos como los dinosaurios. Lo dudo. Güey, seriamente. En ese museo me encontré precisamente que tienen las figuritas de arcilla de estos animales. Y también hay una figurita de arcilla de un güey que está dentro de una cápsula. Y otro que es como una especie como de plato, en la cual hay un hombre que tiene unas palancas sujetadas de la mano y hay engranajes frente a él. Está súper interesante esa imagen. Ahora, no con esto quiero decir que son reales. O sea, vamos a darle el beneficio de la duda, ¿no? Si realmente fueron creadas en ese tiempo, pues dices, güey, está interesante. Porque también cuando Valdemar Jules Ruf, que es un alemán que se fue a vivir a esa zona, compró el predio, compró el terreno, le empezaron a llegar muchas personas a decir, cuando se dio cuenta de estas figuras, muchas personas le decían, oye, pues yo encontré estas otras. Él las compraba y después hubo gente que fabricaba ellos mismos sus vasijas de barro o sus figurillas de barro cocido para vendérselas. Pinche gente, o sea, sí, pinches mamadores, güey, la neta, me cae la madre que lo que hacen por sacarse una lana, güey. Le dieron en la madre porque decían, es que muchas de esas pudieron haber sido ficticias. ¿Y qué tal que sí fue un fenómeno real? Que encontraron figurillas de dinosaurios y de hombres en cabinas espaciales y solo porque un güey se quiso ver bien mamador ya desprestigió eso. No sé, o sea, vamos a darle el beneficio de la duda, vamos a suponer, a menos de que en nuestra comunidad haya un científico que pueda hacer pruebas de carbono 14 sobre figurillas de arcilla y que pueda documentar cuáles sí son fidedignas y cuáles fueron hechas después de ese contexto, vamos a darle el beneficio de la duda, ¿no? Si hubiera, bueno, iba a ser, no. Échalo. Si hubiera dinero para financiar investigaciones de OPARTS, como un fideicomiso, pues vamos a invitar a todos nuestros podescuchas a que hagan una amable donación a Lupus Intus y con la donación lo que vamos a hacer es contratar un científico que pueda hacer una figurillas de barro de esa época. No, tenemos que encontrar el principio de este problema, de este meollo. Parte de sus donaciones van a ser para pagar el sueldo de un científico que pueda utilizar una prueba de carbono 14 y decirnos cuáles sí son fidedignas y cuáles fueron hechas a destiempo. No, pero es que entonces esta parte, ¿no? Que dices, los vivillos que trataron de vender parte de la historia, porque de pronto los OPARTS sí es como decir, pues no estamos solos en el planeta, ¿no? Finalmente hay objetos que rompen con la época, con el tiempo, y entonces dices que vengan y hagan sus figuritas de arcilla. Entonces, pues ya no puedes confiar en nadie ni creer nada. Nada de lo que está escrito es verdad. Pero, ¿tú qué dices? ¿Que sí pudo haber sido real? ¿Que el hombre en un tiempo pudo convivir con el dinosaurio o no? Sí lo creo. ¿Sabes qué? Yo apoyo esa moción porque yo hoy en día quiero ver un Jurassic Park
y no me voy a quedar ahí. Quiero ver que realmente encontremos un mosquito fosilizado del cual se puede extraer ADN y poder crear un Jurassic Park. Yo quiero ir a Jurassic Park. Sí, no, pero yo sí creo que está esa posibilidad, ¿no? El decir como no tajantemente, pues los OPAR te muestran lo contrario, ¿no? No, pues abren el diálogo básicamente a que hay parte de la historia que no conocemos. O sea, hay mucha información de la cual no tenemos suficientes cosas como para poder hacer un análisis concreto. No, el mundo es tan vasto, antes no era globalizado, pasaban cosas en un lado y en el otro pasaban otras. Entonces, por ejemplo, esto que estaba pasando en en Texas, perdón, de que posiblemente había convivencia entre humanos o algo parecido a un humano con los dinosaurios, podía darse en esta zona cuando en otras partes del mundo no sucedía. Claro, y es fácil decir que no existe porque la ciencia no lo puede explicar, ¿no? Entonces, hay que darle el beneficio de la duda. Pero es interesante porque abre mucho el diálogo. Hay otra cosa, por ejemplo, a mí lo que me fascina mucho son esculturas que, digamos, son tan precisas y que son hechas, por ejemplo, hay una escultura que es la Victoria Alada de Samotracia, que está en el Museo del Louvre, y es una escultura que data del 190 a.C. y tiene una perfección como que yo digo, porque ahorita no la podemos hacer, o sea, casi nadie, porque no tenemos esa destreza. Imagínate en esa época con qué herramientas la hacían. Porque tienes muchas herramientas que te ayudan precisamente a que las generes, pero haz de cuenta que se ve, la escultura de una mujer con alas, que bueno, ahorita la escultura está sin cabeza, y se nota un velo pegado, digamos, al vientre de la mujer como si tuviera brisa marina. Haz de cuenta que cuando te mojas con la brisa y se te pega, digamos, la ropa al cuerpo, una tela muy delgada, es tan precisa esa escultura que parecía que no es de esa época, ¿no? Es a lo que voy, o sea, pareciera que antes el humano tenía como una tecnología tan precisa para llegar a ese punto de perfección en su arte que hoy en día nos parece como inconcebible que se pudiera dar. Pero ¿qué nos dice? O sea, ¿eso qué quiere decir, no? Que tal vez alguna civilización antigua tenía herramientas y tenía artefactos para darle ese nivel de precisión a sus obras. Y otra cosa también muy interesante, tanto hablando como de los OPARTs, como de esculturas que no están como tal catalogadas como OPARTs, pero ¿qué nos hace pensar que las civilizaciones antiguas no tenían no eran más avanzadas que la que tenemos ahorita, ¿no? Que vamos en retroceso entonces. Pues sí podría parecer una involución. No, o sí la presencia de algún otro tipo de civilización que desconocemos, civilizaciones quizás que tuvieron que emigrar, incluso quizás del planeta, o quizás gente de otro extraterrestre, alguien que haya venido a dejar algunos símbolos, a convivir quizás con las civilizaciones antiguas. O sea, por ejemplo, también lo que platicábamos, Beto, el otro día de, ¿cómo se llama? Stonehenge. Ajá. En Londres, cerca de Londres, ¿no? O sea, sí. La combinación de esas piedras que son piedras enormes y que tienen ahí una geometría en su ubicación, en su colocación, que están apiladas de cierta manera que dices, para la época en la que data eso, pues es increíble, ¿no? Hay también otros lugares, por ejemplo, acá por Guadalajara hay un lugar que se llama Tapalpa, donde no tiene esa configuración tan precisa, digamos, de esas piedras, pero simplemente hay un valle dentro del pueblo, donde hay unas piedras enormes que no te explicas cómo llegaron ahí, ¿no? Entonces, eso es lo interesante, es todas esas marcas que te hacen dudar precisamente de qué pasó hace un chingo de años, ¿no? Sí, y las ciudades ciclopeas que existían antes, o sea, de piedras gigantescas, ¿no? Que no nos explicamos cómo movían esas piedras para generar fuertes o para generar parte de la estructura de la ciudad, que hoy en día podemos ver y ¿qué es lo que movemos? Pues ladrillitos que miden, ¿qué te gusta? 15 centímetros por 5 centímetros. Nos lastimamos la espalda, cabrón. Perdón que use el término, pero a mí me parece muy improbable de que todas esas ciudades se hubieran hecho, no quiero sonar despectivo, pero sí como dicen, a lomo de indio, ¿no? O creados por humanos como tal, porque son piedras que cada piedra pesa alrededor de 12 toneladas. ¿Mm?
¿Cuánta gente se requiere para mover una piedra de ese tamaño? ¿Qué tecnología requieres para mover una piedra de ese tamaño? Y no solamente moverla, adecuarla, subirla, acomodarla y posicionarla de forma que te haga un fuerte para protegerte de una invasión, o los famosos zigurats que están ahí en la cultura mesopotámica, ¿no? Que son como la base de los edificios modernos. Oigan, fíjense que lo que dijeron de la calidad de artesanía de las civilizaciones antiguas, que a veces está subestimada, nos lleva al siguiente OPART, que es el pilar de hierro de Delhi. Es un pilar de hierro elaborado con un nivel de pureza tan alto, algo así como el 98%, lo cual se considera casi imposible de hacer con la tecnología de la época. Es más o menos entre el 375 al 413 después de Cristo. Yo no sé mucho de metalurgia, pero según lo que leímos es que hacer un pilar de hierro sólido requeriría como pues con mucho conocimiento, ¿no? Generalmente los metales se manejan por aleaciones, o sea, se mezclan, o sea, hierro y carbón, ¿no? Ya sea acero. O el bronce es estaño y no sé qué otra cosa. Y ya no son puros, ¿no? Pero les da ciertas propiedades. Entonces el hacer un pilar de hierro sólido es como, digo, para los años 300, 400, creo que los herreros europeos no podían. Y aquí la explicación que decía más probable era esa, ¿no? De, pues, ¿cómo le hicieron? Pues eran muy buenos, güey. Pero ¿Crees que por ser hindús no somos buenos o qué? Comían muy sanos los cabrones. Pero fíjate que es interesante porque entre el 300 y 400 es cuando denominamos la edad de bronce, ¿no? De las civilizaciones, porque el bronce era el metal que más fácil lo podían moldear. El hierro, cuando se empieza a trabajar, según la cronología que nosotros empezamos a explicarnos, el hierro se empieza a fabricar a partir del 800 al 1200, ¿ok? Cuando ya empezaban como a hacer una metalurgia un poquito más pura. Estos cuates lograron crear un pilar de hierro con 98 grados de pureza dentro de no sé cómo lo midan o la escala en la que lo midan, pero para una época en la que lo que predominara era el hierro. Digo, perdónenme, lo que predominaba era el cobre, que era más moldeable, más fácil de manejar. Entonces, si habla de que tenían otra tecnología, no sé, yo sigo muy empeñado. Voy a abrir un canal en aparte de Lucho Quintus, donde vamos a hablar de experimentos extraterrestres y civilizaciones antiguas. Fíjate bien que, bueno, es del 300 al 413 después de Cristo, ya es como el Imperio Romano, si no estoy mal. Sí. Pero, o sea, como dices... si estás bien, no estás mal. Sino todo lo contrario. Pero fíjate que el trabajo de metal, o sea, todos dicen, ay, pues lo hacían de hierro, lo hacían de cobre. Una vez estaba viendo un video de que hay como una especie de punto en la historia antigua en el que como que desaparecieron varias civilizaciones como los cretenses, los minoicos y así. O sea, como que hay un punto en el que como que se corta toda la evidencia que había y después vuelven a surgir. Se cree que ellos, o sea, como dices, manejaban antes el bronce, y el bronce es un metal más o menos suave. Se cree que llegaron una especie de civilización o piratas que ellos como que manejaron o ya trabajaban en una especie de acero primitivo. O sea, ellos ya combinaban hierro con carbón y el acero es mucho más duro que el bronce, entonces les dieron cuello. Se tiene como una teoría. Digo, yo lo estaba viendo y dije, su mecha, un Armageddon militar aquí, cabrón, en la época griega, carnal. De que eso explica como ese gap, esa brecha entre la evidencia arqueológica. No, es que si me hablas de piratas, o sea, vamos a hablar de piratas en ese caso. Estos güeyes te podían quemar un DVD en un CD-ROM normal, güey. ¿Tú crees que el pinche acero les iba a costar trabajo? No mames, Richie. No hay fallas en tu lógica, man. Güey, no mames, así conseguimos toda la serie de Game of Thrones, güey. Es el acero valeriano, eso que... Es correcto, el acero valeriano. Siento que es como de esas cosas que a quienes le llaman la atención es como de, y todos los demás decimos,
Está bien, ¿no? Es porque no lo entendemos. No lo entendemos y no contextualizamos en qué periodo fue hecho y cómo se las ingeniaron para lograr ese grado de pureza. Fíjense que de que sean de Stonehenge, también nuestro último OPART son los megalitos de Baalbek. Megalitos de gran tamaño, supuestamente difíciles de mover con la tecnología de la época, por lo que se dice que probablemente fueran construidos por extraterrestres. Y estos sí datan de la Edad de Bronce. A ver, un minuto. ¿Estás tratando de decir que en las civilizaciones antiguas eran regidas por una serie de sumos sacerdotes de origen extraterrestre, los cuales dirigían a la humanidad y tenían una tecnología tan grande y tan vasta que podían mover grandes porciones de tierra y también de cantera que podía parecer que no fueron hechas por humanos? ¿Eso es lo que me tratas de decir, Richie? Sí. Algo así. Instrucciones megalíticas. ¿Sabes qué? Yo podría citar en este momento esa serie de alienígenas ancestrales, pero vamos a dejarlo en tema de dudas hasta que no salga una organización gubernamental que diga, sí, tuvimos contacto con los extraterrestres. Pero sí, la neta, ya fuera de cualquier mame, fuera de cualquier broma, sí, yo digo, quitamos el término si quieren extraterrestre, pero las civilizaciones antiguas tal vez tenían una tecnología superior a la que tenemos ahorita. Y es más, no solamente como tecnología, sino también una conexión con la tierra más profunda que la que tenemos ahorita. O sea, tenían otro conocimiento el cual olvidamos a lo largo del tiempo. Por ejemplo, aquí, Oso, tú eres arquitecto, ¿no? O sea, ¿cómo ponen o cómo moverían una cosa así tan pesada? Digo, Muy complicado, digo, quizás sí, ¿no? y con el tema de lo que ahora llamamos tortugas, o que bueno, que hubieran puesto algunos morillos, algunos maderos redondos, o sea, para que la vayas moviendo de manera horizontal. El tema que no se explica uno es el tema de la elevación, o sea, cómo lo subes a la posición donde la quieres. No sé si, por ejemplo, hayan ideado quizás de que alguna ocasión se discutió eso, de que se hayan hecho grandes, digamos, montañas de arena, donde precisamente pudieras ir subiendo los elementos y entonces los fueras colocando, digamos, para que de manera horizontal, bueno, por medio de los rodillos, con unas grandes rampas, los vayas moviendo, pero honestamente es algo muy complicado, o sea, son cientos o miles de piedras las que se dan, porque construían murallas y construían fortalezas, entonces es de lo más complicado que pueda haber, ¿no? O sea, pensando en la evolución que hemos tenido histórica, pues no tienes una explicación clara de cómo se pudo haber construido. Sí, definitivo. Digo, pone que las pirámides de acá, las ruinas que tenemos aquí en Mesoamérica, pues sí, o sea, todo lo que se hizo son con piedras de dimensiones menores, que sí, ahí sí, como dijera Beto, a lomo de indio, a lomo de esclavo se fue construyendo, que seguramente costó muchísimas vidas, ¿no? De tantas personas que por esfuerzo seguramente fallecieron. Pero ándale, eso quise decir, a lomo de esclavo. Perdón por el mal término. Pero el tema de estas construcciones megalíticas es impresionante. Stonehenge es una muestra de eso, ¿no? Y como esas hay otras tantas en diferentes partes del mundo. Yo creo que toda esa información o todos esos textos de cómo los llegaron a mover estuvo en la biblioteca de Alejandría. ¿Cuál es el problema? Pues que la quemaron y se perdió, y es un registro histórico que se perdió en el tiempo. Bueno, otro OPAR que encontré es el artefacto de Coso, que es como una bujía que se encontró dentro de una geodita. Me parece que fue en 1971. Y pues ya hablaba, ¿no? Como de esta parte de que se ocupaba posiblemente la electricidad en las antiguas civilizaciones. Sí, digo, si ya tenían la pila de Bagdad, esa que dice Richie que llegaban a los bares de Bagdad hace más de 2500 años. ¿Qué es? ¿Qué es? Estaban en diversión esos muchachos. ¿Tú agarrarías una bujía encendida, cabrón? ¿No has visto cómo se ve? Sí lo hice. Pasa así tremendo cuando una bujía fuera de un cilindro, ¿no? Virga. Sí.
Pero vamos, o sea, lo que nos comenta JJ en este sentido es improbable que encuentres una bujía dentro de una geodita. O sea, una geodita tarda alrededor de 700,000 de años. Por ahí estaba el dato. Creo que esa la subimos ahí en la infografía. No, pero es que la geodita decían los que hicieron las figuritas de barro, güey. Ay, cabrón, ahí sí está más pelada, güey. ¿Cómo le haces para formar una geodita artificial, güey? Oh, tenemos. Ya ves la piratería que manejamos, muchacho. Eso sí, no puedo negar que si podemos quemar un DVD en un CD-ROM, no se pueda crear un pilar con 98 grados de pureza en hierro, güey. Oye, pero aquí una vez estaba viendo la película esta de Jackie Chan y Chris Tucker de Rush Hour, que son policías. Hay un chiste así muy sutil que se sube el cuate que quieren parar un avión y dice, es que tenemos un problema con el alternador. Y mi papá, ja, 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 ja. Y yo, ¿qué te ríes? Dice, pues es que los aviones no tienen alternador, el alternador manda la cosa eléctrica a las bujías y los aviones no tienen bujías. Yo, ¿por qué? Entonces ya, ¿no? Es como de toda la tecnología. Si tú viajaras a la hora paleolítica, ¿no? Y tienes una nave espacial o así, ¿dónde entra la bujía? En el alternador, seguramente, güey. Es B8 tu nave espacial, güey. Es B8. La máquina 302. Es el DeLorean de Marty McFly, güey. Ándale. Ya Sí, imitaba las balatas del avión. Antes de pasar a criptozoología, mi hipótesis, antes de hablar de extraterrestres, las civilizaciones antiguas estaban más cabronas. O sea, sí tenían una tecnología superior. Por algo se hundió la Atlántida. No fue un relámpago lo que hundió la Atlántida. Estos güeyes crearon una pinche civilización tan chingona que tuvieron que meterla en el fondo del mar. Que de hecho por ahí había otro OPAR, ¿no? El mapa de Piri Reis. Que dentro de su mapa, aparte de lo interesante de que fue el mapa, él hacía como ciertas distinciones en que Sudamérica coincidía con la parte del continente africano. Hizo ahí unas acotaciones sobre la cartografía del suelo submarino. También puso dentro de su mapa una isla o un continente en medio del mar Pacífico. Sí, no, como que hizo un mapa antes que Américo Vespucio, ¿no? Fue el que... Es correcto. Sí, en el que pone el continente Atlántico y que este continente se hundió. Dices, qué show con este cuate, ¿no? O sea, cómo tuvo el conocimiento tanto de la cartografía del subsuelo marino como de hablar de la Pangea antes de que se hablara de la Pangea, ¿no? Su mapa está revelador, está chido. Y bueno, para dar como preámbulo a los que estén escuchando el podcast, si quieren investigar un poquito más, ahí en Wikipedia van a encontrar información del mapa de Peter Rey. Está interesante. Y sí, los atlantes dijeron, no mames, mejor nos vamos a vivir en el subsuelo marino y vamos a generar una civilización más avanzada que la de la humanidad y vamos a nombrar a un nuevo rey y ese va a ser Aquaman, hoy interpretado por Jason Momoa, güey. Quien se ría es porque le está faltando el respeto a la Atlántida. Oye, por ahí se hablaba de otro OPART que era la cabeza de una especie como de androide humanoide, el T-9000, que fue enviado del futuro al pasado, ¿no? Digo, de algún modo tengo que sacar a Terminator en este podcast. Hay un sello de calidad. Hay un video en YouTube, ¿no? De que Terminator fue a la época de Jesús, ¿no? Y... Sí, güey. Está buenísimo. Sí, yo creo que vamos a poner la liga de ese video en la descripción del podcast, porque sí, es buenísimo ese video, es cómico, pero sí, ahí está otro part. Dice, hasta la vista, baby Jesus. Sí, es genial. Sus casquillos de la escopeta, ¿no? Todos ya. Güey, se supone que Terminator agarraba las armas de la época en la que llegaba. ¿De dónde chingado saca una escopeta en el año 0 antes de Cristo, güey? Buen punto.
Yo ni pendejo iba al Imperio Romano con una lanza, ¿no? Esos cuates eran bravos. Sí. Ok, entonces con la segunda parte del podcast es criptozoología y los seres de interés criptozoológico son llamados críptidos, término acuñado por John Wall en 1983. Esto incluye a especímenes vivos de especies extintas como dinosaurios no aviares, animales que carecen de evidencia pero aparecen en mitos, leyendas o reportes oculares como Pie Grande, el chupacabras o el monstruo del lago Ness, y animales salvajes lejos de sus zonas geográficas como los gatos fantasmas, también llamados grandes felinos alienígenas. La criptozoología, hay que aclarar, que no es una rama de la zoología. Tampoco sus investigaciones forman parte de la antropología o los estudios sobre el folclore. Lamentablemente es considerada una pseudociencia. Desde su fundación en los años 50, los zoólogos Bernard Heuvelmans y Ivan T. Sanderson han rechazado los enfoques científicos y sus adherentes son más o menos son afines al creacionismo de la Tierra joven. Asimismo, son evidentes sus influencias recíprocas con los que se ocupan de otras pseudociencias como la caza de fantasmas o la ufología. Lo que Richard quiso decir es que se enfoquen en aliens ni en fantasmas. Son criaturas que escapan a la época. O sea, literalmente, imagínate encontrarte un dinosaurio ahorita en pleno siglo XXI, que sí hay dinosaurios en siglo XXI. Yo estoy firmemente convencido de que hay dinosaurios en el siglo XXI. Pues al menos encontramos camellos y jirafas en Iztapalapa, cabrón, ahí en los basureros. Un día que fuimos a un recorrido para hacer ahí un parque en unos terrenos de Iztapalapa, empezaron a salir camellos y jirafas. Pero el tema es de que cuando quitaron los animales de los circos, los fueron a abandonar ahí, güey. Cuando vino este tema de la ley que impulsó el Partido Verde de circos sin animales, pues muchos de los cirqueros abandonaron a sus animales en ciertas zonas. Y una de ellas es en Iztapalapa. Ok, fíjate, hablando de África, vámonos con el primer críptido, que es el Mokele Bembe. ¿Sí lo dije bien? Sí. O, como se dice, como se podría traducir al español, el que detiene los ríos. Se cree que es un dinosaurio de la familia de los saurópodos, o un brachiosaurio, o sea, de estos de cuello largo, encontrado en las inmediaciones del lago Telé, en el Congo, en África. Según los reportes, una expedición del Museo Smithsoniano en los años 20 fue avistado y tratado de fotografiar sin éxito, aunque sí se reportó la muerte de 4 integrantes de la expedición. A lo largo de la historia se han realizado muchas expediciones en búsqueda del críptido. Algunos han tomado poca evidencia y de manera muy borrosa. Sin embargo, las leyendas de los lugareños y otros expedicionarios apuntan a la existencia de este animal. O sea, un dinosaurio en pleno siglo XIX, a huevo puede ser real. Por ahí estaba también la historia de un dinosaurio australiano que se llamaba el bueno, lo conocen como burrujuaro por los aborígenes australianos, y hablan de un T-Rex que también aterrorizó a varios aborígenes en Australia. Como ese, muchos otros críptidos. E insisto, si ya tenemos evidencia del Mokele Bembe, del burrujuaro, del Kasai Rex, del Congamato, ¿por qué no hacemos un Jurassic Park? Hay algo en África, ¿no? Que todos sus animales son como tremendamente peligrosos, ¿no? O sea, imagínate, hasta su dinosaurio se comió 4 personas, es como, no baches, llévatela tranquila, África, por favor. No, pero está chingón. O sea, yo creo que la probabilidad de que sí encontremos un dinosaurio o una especie, vamos a decir un fósil viviente en África es relativamente corta, porque tiene selvas de una espesura tan grande que cuántas especies de ese tiempo, vamos a hablar de la Pangea, no pudieron haber sobrevivido en ese ámbito, en ese espacio. O sea, es una tierra rica en vegetación y también en especies que se alimentan de esa vegetación.
Entonces, la historia del Mokele Bembe es preciosa porque no solamente, o sea, ahorita tú comentaste la del Smithsoniano, pero ha habido un montón de expediciones hacia África, específicamente buscando el Mokele Bembe, que es un dinosaurio endémico de la zona. Y podemos decir, ¿cómo ese dinosaurio sobrevivió tantos años? Tal vez no sea uno, tal vez sean varios. O sea, tal vez sea una comunidad de saurópodos que viven en esa zona y han sobrevivido gracias a la espesura de la selva y de comerse otras especies que están por ahí. Bueno, el brachiosaurio sabemos que es herbívoro, pero ¿qué otros dinosaurios no pueden estar ahí, como el Congamato, como el Kasai Rex, que también son críptidos? Kasai Rex, suena bien chido ese nombre. A un hijo. ¿Se acuerdan de esta serie que se llamaba Mundo Perdido? No la película de Jurassic World, de Jurassic Park, de Un Mundo Perdido, no, la serie de Mundo Perdido, de un grupo de expedicionarios que se perdían en una isla a mitad de la nada y tenían encuentros con hombres reptiloides y con dinosaurios y todo el show. Yo siento que sí hay una isla así, la isla Calavera de King Kong. A mí me encantaban esas series, güey. Estábamos bien morrillos cuando las veíamos y los dinosaurios todos CGI. Güey, todos crecimos con esas series y también con la de Sheena, la princesa guerrera, y también había una de Hércules, güey. Sí. Que peleaba con dinosaurios, güey, y con el Imperio Romano, güey. ¿Qué cosa más chingona puedes encontrar, güey, que un héroe griego peleando con dinosaurios, güey, y con el Imperio Romano, güey? Ah, huevo, cabrón. Oigan, hablando de militares y de imperios en contra de bestias marítimas, tenemos a la criatura U-28. El 30 de julio de 1915, el submarino alemán U-28 torpedió el barco de vapor británico Iberian en el Mar del Norte. Tras el hundimiento del barco, la tripulación del U-28 presenció la aparición de una criatura marina totalmente desconocida. El capitán al mando, George Freiherr Gunther von Forstner, disculpen mi alemán, describió a la criatura como un cocodrilo de unos 20 metros de largo, con 4 extremidades similares a patas grandes, una cola larga y puntiaguda, y una enorme cabeza también puntiaguda. Como un mosasaurio. Creo que sí. El que sale en Jurassic World, que se come el tiburón. Ah, ándale. Sí, si lo googlean, es parecido. Dice aquí que el capitán lamentó no haber podido fotografiar a la bestia, sin embargo no dudó en añadirla a su reporte y relatar sus experiencias. No lo fotografió. Yo tengo una duda, ¿por qué salieron a la superficie después de torpedear al pobre barco de vapor ahí? Es como de, vamos a ver cómo quedó esa chingadera, ¿verdad? Son alemanes, güey. Es la época de los nazis, güey. Acabas de eran unos malditos. Vamos a ver cómo quedaron estos hijos de puta. ¡Hola, madre! Se los está comiendo un cocodrilo gigante. Es como Otto y Gretchen de Malcolm, güey. Ándale, imagínate. Vamos a ver cómo quedó ese maldito barco británico. Y salen y está ahí el monillo ahí ahogándose. Es como, tírale un tiro. Y en eso, se lo comen, ¿no? Es como de, oh, ¿viste eso? En alemán, ¿no? Ahí está en Gástrica. Eine Kugelkangen flojen, déjame ir por mi cámara. Ok, el trunco fue avistado en Margate, Sudáfrica, el 25 de octubre de 1924. Según el artículo titulado Un pez como oso polar, que se publicó el 27 de diciembre de 1924 en la edición El Daily Mail de Londres. El animal fue supuestamente visto por primera vez en la costa batallando con 2 orcas, las cuales lucharon con la inusual criatura por 3 horas. Esta utilizó su cola para atacar a las ballenas, y según se dice, saltó fuera del agua a una altura de unos 20 pies. Uno de los testigos, Hugh Balance, la describió como un oso polar gigante, y se encontró un cadáver de esta criatura y gracias a esto se pudo realizar la siguiente descripción. El animal fue medido por los bañistas y resultó medir 14 metros de largo, 3 metros de ancho y 1.5 metros de alto, y su trompa 1.5 metros de largo,
36 centímetros de ancho y la cola midió 3 metros. Cabe destacar su pelaje de 20 centímetros de largo. La trompa se conectaba directamente con el torso del animal, pues no había cabeza visible en el cadáver. O sea, sería como una especie de ballena peluda, o sea, con trompa. O sea, sería como la fusión entre una ballena, un oso polar y un elefante, güey, como un mamut. Algo así parece. Un mamut peludo, güey, peleando con orcas, güey. Más o menos. Eso Güey, pagaré no por ver mames. eso. Güey, pinche Jurassic Park va a estar bien chingón. ¿Tú los pondrás a pelear? Ese sería todo el atractivo del parque, güey. Y ahora vamos a ver pelear a un trunco peludo con 2 orcas. No, El trunco avanza a la siguiente fase. pero bueno, a mí me gusta el tema de la criptozoología porque son animales desconocidos para el hombre, entre otros que no pueden tener la zoología moderna, porque no se tiene el contexto de la existencia de ese animal. También otro tipo de globster fue el kraken que encontraron. Bueno, no kraken, fue un calamar gigante alrededor de unos 17 metros de largo, que subieron a un barco japonés, tengo entendido, un barco pesquero japonés, encontraron el cadáver de este animal y cuando se dieron cuenta era un calamar de 17 metros de largo. O sea, vamos a ponerlo en dimensión. Si ese animal hubiera estado vivo y flotando en el mar, sí hunde un barco de la antigüedad. O sea, un barco vikingo, pero sin pedo, sí lo anda llevando al fondo del océano. ¿Qué te gustaba que medía un barco vikingo? Unos 10 metros. O lo mucho, y era básicamente una chalupa, ¿no? O sea, no tenía, o sea, en buen plan, no tenía Sí. como una, ¿cómo se llama? ¿Casco? Ándale, no tenía un casco, o sea, no podías ir hacia la parte de abajo, ¿no? Eso ya es como más de navegación de los españoles Moderna. y así. Ajá. Sí, o quién sabe. Ahora ¿no? Ahora imagínate esta madre buscando comida, güey, enlazando los tentáculos por encima del barco y hundiéndolo hacia la profundidad, porque huele precisamente a los marinos que están allá adentro, güey. Y ahorita nos preguntamos, oye, ¿por qué no salen animales en esta época moderna? Bien fácil, porque el sonido de los motores los espanta, creo yo. Sí, aparte de todo son de metal y así. Sí. Los pinches barcos ahora son de 30 metros o más. Alto contenido en hierro. Tal vez es lo que necesitan. No, por ahí había un video que se llamaba El Sonido Blob o Glob, no me acuerdo, pero que un barco científico tenía micrófonos instalados en el Pacífico y grabaron un sonido como de un rugido en el subsuelo marino. Creo que fue en la costa de las Marianas, que es el arrecife marino más profundo que hay en el mundo. Y este sonido lo asimilaron a que era o un submarino muy grande o una especie desconocida. Por ahí también podescuchas, si tienen chance de buscar el sonido Blob, es todo un documental alrededor de especie, o bueno, de este fenómeno que se escuchó en esos micrófonos submarinos. Yo digo que hay especies todavía más cabronas en el subsuelo marino. O sea, vamos a poner el caso. Ahorita nada más conocemos el 2% de lo que hay en la profundidad del océano. ¿Qué nos hace pensar que lo que conocemos es todo lo que hay? ¿Tú dices ahí de las fosas marietas o fosas marianas, ¿eh? Marianas, ajá. Pero sí tiene, o sea, hay muchas especies que aún desconocemos. O sea que, digamos, por las profundidades que no se pueden explorar y todo ese tema, pues no puedes llegar a ellas, ¿no? Yo digo que no nos va a sorprender si en este año 2020 sale Tulu de las profundidades marinas. O Godzilla, cabrón. O Godzilla. Sí, vamos a decir, ay, cabrón. Bueno, es el 2020, güey. A huevo. Era probable que pasara. Todos vamos a estar con el meme de Josh, ¿no? Oh, lo que faltaba. Bueno, no es que, como dices, ¿no? Este tipo de especies y todo lo que se desconoce a nivel de mar y profundidades, pues es igualmente en el cosmos, ¿no? Entonces sí, hay diferentes especies. Me quedo pensando esta parte de trunco, que llama trunco, ¿no? La combinación entre la ballena, un oso polar y un elefante. Podrían ser como ideas de combinaciones genéticas, posiblemente, no sé, para crear nuevas especies.
Ay, aguántanos ahí tantito que ahorita vamos a hablar de criptozoología genética. Fíjate que un animal con trompa y pelo submarino no es tan disparatado, ya que si tiene trompa es porque necesita respirar, ¿no? Y si necesita respirar porque tiene pulmones, es de sangre mamífero. caliente. Es mamífero. Entonces creo que el oso polar, aunque nada, tiene como esa capa de pelo, ¿no? Porque le ayuda a mantener el calor. Al contrario que las ballenas o los delfines que pues tienen la piel lisa, ¿no? Porque sí están siempre en el agua. O sea, tu hipótesis es que el trunco podría salir del agua. Posiblemente. Sí, pues, Pero como que se perdió, ¿no? Podría ser. Como que era de la Antártida y de repente, o sea, de la Antártida a Sudáfrica sí puedes llegar, pero como que se perdió y las orcas dijeron, llegaste al vecindario equivocado, hijo. Esto es Canadá, perro. Oye, una pregunta estúpida. A ver, los japoneses cuando captan un calamar gigante no hacen, Sushi. no lo cocinan. ¿Comen calamar, no? Por allá. O nosotros Sí. también. En Acapulco, así. Sí, pero imagínate cuántas familias japonesas podría alimentar un kraken, güey. Fíjense, les pregunto esto en japonés porque el que siguiente es el Sushinoko. Hasta tiene nombre de comida, güey. Sí, pues, Sushinoko. ¿Qué va a pedir el señor? Tráigame un sushinoko, por favor. Ah, ok, ¿con alga o quiere tempura? No, en alga está bien. Fíjense, el nombre Sushinoko es usado frecuentemente en el oeste de Japón. En el noreste, la criatura se conoce como Bashi Ebi. Significa literalmente serpiente mielera. Ay, cabrón. De acuerdo con la leyenda, el Sushinoko se describe como un aproximado de 30 a 80 centímetros, similar en apariencia a una serpiente, pero con un grosor central mucho más ancho que su cabeza o cola. Posee colmillos venenosos similares a los de una víbora. Algunos relatos aseguran que el animal mitológico es capaz de saltar hasta 1 metro de distancia y que emite un desagradable sonido. Aquí entra lo japonés, miren, fíjense. Se dice popularmente que algunos sushinokos tienen la capacidad de hablar y una propensión a la mentira. son las sirenas. Sí, pero más bien como una especie de salamandra, serpiente, Sí. porque dice que no son como serpientes. También se ha llegado a describir que tienen un gusto por el alcohol. En ocasiones, hijo, no son de lupus cintos. En ocasiones se traga su propia cola para que pueda rodar como un aro. En general y según la tradición se refiere al Sushinoko como una criatura pacífica y solitaria. Esto suena sacado de Estudio Ghibli, así más ni más, ¿no? Sí, totalmente. Ya me lo imagino así que está la niña en el bosque japonés, ¿no? Y sale pues la serpiente se le acerca y ¿cómo estás, niña? Pero además todo alcoholizado, ¿no? Todo borracho. Alexa, de aquí estás borracho. Pero ¿te imaginas que como mucho de la gastronomía japonesa lo tienen vivo? Y bueno, es más bien en Corea, ¿no? Pero que lo capturan y como habla es como de ¿a dónde me llevas? ¿Quién sabe qué? ¿Te acuerdas de ese capítulo de Los Simpson cuando se quedan los Simpson en Japón, que están buscando regresar a Norteamérica y para pagar su boleto de regreso se meten a trabajar en una fábrica, bueno, en una pescadería y están cortando, que hasta el Homero dice, entra cuchillo, salen tripas. Y que Sí, saca un pescado. No, soy un pez mágico, te puedo ayudar en madres, güey, a la chingada, güey. Entra cuchillo y salen tripas. como siempre los Simpsons se nos adelantaron. Sí, yo creo que lo que atraparon en ese capítulo fue un sushinoko. Ay, se me antojó un sushi, pero con aguacate y queso Filadelfia. Y Sushino, y unas laminillas de sushinoko arriba. No. Sí. Pero si viviera aquí en México le pondremos un nombre como más curioso, ¿no? O sea, Ajolote. Es que no, fuera de mamada, el ajolote es nuestro pez dragón. Dicen que cada cultura tiene como su especie de dragón, ¿no? O sea, para los chinos son los Shenlong, que significa dragón largo. Creo Shenlong es dragón largo.
Para los orientales estaban los dragones estos que tenían 4 patas y alas. Pues tiene sentido que Shenlong significa dragón largo, pues Long significa largo, ¿no? Pero no anglosajonamente. Ah, sí, es cierto. No había una denominación para el dragón de 2 alas y 2 piernas. Güey, tenemos que soltarlo de que dejamos por cuestiones de tiempo, que de por sí nos alargamos, las cabezas de cristal, porque es una historia como muy enredada, ¿no? Pero hay 7 cabezas de cristal y las encontraron aquí en, ¿cómo se llama? Aquí a la vuelta de la esquina en Campeche, ¿no? En Chichén Itzá. Y estábamos como haciendo la broma, ¿no? De que si juntas las 7 cabezas, sale un Quetzalcóatl, ¿no? Sale un Quetzalcóatl y te rodea y te cumple 3 deseos, ¿no? Es como... Sí. No puedo. En China, obviamente, son bolitas esferas con estrellas, ¿no? Son estrellas y sale un Shenlong. Pero aquí no tenemos estrellas en la bandera, así que... Por el poder de Kukulcán te concederé 3 deseos. Güey, estaría de huevos, cabrón. ¿Qué le pedirías a Quetzalcóatl, güey? Buena pregunta. Sí, buena pregunta. Pero Cada sí, quien piense su deseo. Tenemos que soltarlo al final del podcast. va, me late. Mira, en lo que investigas eso, vámonos con la rana de Loveland. Su aspecto morfológico sería similar a la de un humano u homínido, y su cabeza sería la de un reptil o un anfibio. Su aspecto, siendo en definitiva parecido al de una rana de 1.2 metros, se han relatado supuestos encuentros entre esta criatura y humanos en los años 1955, 1972 y 1998, siempre en lugares cercanos a ríos o lagos, supuestamente hábitats de estos animales. Esto es, este es gringo, definitivamente. Ah, sí, güey, totalmente. Pero, güey, o sea, aquí está interesante, aquí está chido, porque estos ya animales criptozoológicos son de folclore, porque no se tiene ninguna evidencia. En cambio, con el Mokele Bembe sí se tiene evidencia, güey. Y con la criatura de U28 se tiene evidencia, el tucón peludo se tiene evidencia. Pero ¿qué hace rico precisamente para llamar este animal criptozoológico a este tema del podcast? Los avistamientos que ha tenido la gente y que hablan de una especie totalmente diferente a la humana, e incluso hay reportes policíacos de gente que dijo, ay, es que iba manejando en la carretera y se me atravesó una rana gigante de 1.20 metros. Güey, ¿qué haces cuando a huevo te paras, cabrón? A huevo paras el carro y dices, ah, cabrón. O sea, hay reportes policíacos de eso. No sabemos en qué situación estaban los que lo reportaron, pero es interesante. Oye, no sé si sea el whisky legal o la marihuana importada de Florida, pero de que yo vi una rana, yo la vi. Te lo juro, oficial. 1.20 metros. Pero sí, es una criatura muy de folclore norteamericano, y lo interesante es de que hubo reportes policíacos y fue la policía a investigar la zona. Dices, ¿qué tanto se deben de creer? O sea, imagínate la llamada. Sí, oficial, vengo manejando entre la calle tal y tal y me acabo de encontrar una rana de 1.20 metros. Y que en lugar de que la policía te diga, güey, este cabrón viene hasta el pito, mejor vamos a la zona para detenerlo porque va manejando en estado de ebriedad, digan, ah, huevo, hay una rana, güey. Vamos por ella. Vamos por ella. No es el primer reporte que nos dan de este pinche animal. ¿Te acuerdas hay un capítulo de Looney Tunes que hay una rana que nada más canta cuando no la ven? ¿Te acuerdas? Sí, a huevo. Ay, hay una también. Hello, my baby, hello, my sweetie. Sí. Sí, esa es la rana de Loveland. Sí. Ok, aquí vámonos hablando de Norteamérica con los críptidos humanoides como Pie Grande, Mothman, el Gigabón, el Wendigo, pero quiero que Paul nos comente el caso del Human Sea. Bueno, primero hay que dar preámbulo, ¿no? Uh-huh. Vamos a separar el Hyubon, porque el Hyubon es japonés. Ahorita vamos a hablar de él.
Pie grande es como una especie de... vamos a hablar como de animales extintos, el Gigantolopithecus, que era como una especie de homínido primatoide gigante que existía en la prehistoria, con el cual el humano tuvo varios enfrentamientos. Bueno, Pie grande es una especie similar al Gigantopithecus, pero ¿qué es lo que hace interesante a Pie grande? De que ha habido varios reportes, incluso por ahí hay un video de gente que logró filmar a Pie grande en su hábitat. Creo que es en Yellowstone, es donde se encontró por primera vez a este Pie grande, y de ahí creo que fue donde se filmó, y es como el críptido más famoso humanoide en la historia. De hecho hay una serie de este críptido que se llama Harry los Henderson, donde una familia norteamericana atropella un pie grande y empiezan a convivir con él y hacen mil cosas, arte y faramalla para ocultarlo. Pero fue tan grande el mito de esta criatura, había mucha gente que buscando en el parque de Yellowstone tenía avistamientos con este animal, que se volvió parte del folclore popular de la criptozoología. La cosa con esto, o lo que rompe el vaso, es de que realmente hay videos de él. El Mothman es un caso similar. Creo que el Mothman es de Florida, si mal no recuerdo. Y también hay avistamientos del Mothman aquí en México, en Monterrey, nada más que se conoce como el hombre pájaro. El Mothman era una criatura similar a un humano, pero que tenía alas como de polilla, cabeza como de estas polillas que siguen la luz, pero que medía alrededor de 2 metros, y las alas eran como de 4, o sea, al final eran 4 metros en total, y que predecía como eventos desastrosos en la humanidad, ¿no? Que se aparecía siempre que iba a haber una catástrofe. Y hay todo un documental del Mothman. Está interesante esta parte, o sea, como dentro de los críptidos humanoides. Y de ahí pasamos al Wendigo. El Wendigo es una criatura como lo que conocemos aquí en México como los nahuales, pero en Norteamérica tú podrías volverte un Wendigo a base de ciertos rituales chamanísticos, de comer carne humana y hacer ciertos sacrificios a dioses paganos. Te convertía en una criatura humanoide que se podía poner la piel de cualquier otro animal y caminar dentro de la fauna o de los bosques norteamericanos. Lo interesante de estos tres es que sí hay videos, sí hay fotografías de evidencia de estos críptidos. El Hyubon, que es japonés, es como una especie de pie grande, o o sea, como un Harry los Henderson de este animal, pero en Japón, lo cual nos podría hacer suponer que es toda una especie de Gigantolopithecus que habitan todavía a la fecha en varias partes del mundo. Y hay reportes como de estos animales, no solamente en Japón, no solamente en Estados Unidos, hay en China, hay en Rusia, hay en África, donde hablan de criaturas humanoides similares a gorilas gigantes, pero que caminan en 2 pies, que tienen cierta comprensión o que tienen cierta inteligencia, ¿no? O sea, esto es lo interesante de estos animales críptidos. Sería generar un juego de peleas entre todos ellos. Sí. Por ahí JJ tenía uno también japonés. El Nigen, ¿no? Te dije que ese era como igual con forma humanoide, pero tenía como tipo aletas, y ese fue encontrado en los mares. Era así de color blanco, medía como 20-30 metros igual. O sea, como un sireno. Como un sireno blanco. Un sireno blanco japonés. Sí, algo así. Pero nada más tenía ojos y boca, no tenía nariz ni oreja. Sí, estaba algo extraño. ¿Y cómo escuchaba y cómo respiraba? Ese es el misterio. Siempre igual japonés también. ¿Qué tenían los japoneses? No sé, pero son historias así como medias locas. Y de hecho, hablando de críptidos humanoides, también me llega la historia del Humansé, que hay un documental ahí en Discovery Channel o History Channel. Ahí me van a corregir, ahí me van a palear en redes sociales si la estoy regando. O sea, esto es un clásico, donde se hablaba de una especie de híbrido entre humano
y chimpancé. O sea, en la historia de la humanidad o en la historia del mundo siempre hemos conocido los híbridos, como está la mula, ¿no? Que es cruza de caballo con burro. Con burro. Tenemos el ligre, que es una cruza entre león y tigre. Tenemos el oso hormiguero, que es una cruza entre oso y hormiga. No, no es cierto. Tenemos tenemos ¿el qué? De panda y conejo. Ándale. El chimpancé se supone que es una cruza entre hombre y chimpancé. Se supone que bueno, no recuerdo la fecha para no mentirles, pero un científico estaba buscando hacer una cruza entre estas dos especies. Lo que hacía era inseminar una hembra chimpancé con un espermatozoide humano para buscar una especie entre humano y chimpancé. Nunca lograron los resultados. Ahí queda la historia. Sin embargo, en la década de 1970 encontraron en el Congo un animal que era un chimpancé con el cráneo más pequeño, que caminaba completamente erguido a dos patas, que era una especie similar al chimpancé, pero con una inteligencia mayor a los de su especie, ¿no? Y esta especie este animal se llamaba Oliver, y hay todo un documental que se llama El Humancé, y es la historia de Oliver. Es una historia bien triste, porque este pobre animalito pasó alrededor de 9 años enjaulado en varios laboratorios estudiando su genoma. Después que pasó el tiempo en los laboratorios, lo compraron varias personas para llevarlos tanto a zoológicos como circos, donde lo ponían a fumar, lo vestían de ropa y lo ponían a hacer gracias. Y al final del día hubo un cuate que se llamaba William. Ay, se me va el nombre. Me acuerdo, era Will algo. Se lo lleva a una reserva de chimpancés donde ahí Oliver pasa sus últimos días ya como en una especie más tranquila, más relajada, pero sigue siendo una especie única en su mundo. Estudiaron su genoma y no tenía parte de haber sido como manipulado genéticamente con ADN humano. Se encontró una pequeña variación en el ADN de chimpancé. Sin embargo, se podría hablar de que este animal era el eslabón perdido. Y es interesante, pero también es una historia triste. Imagínate que eres el único espécimen de tu especie. Imagínense que son los únicos en el mundo. Está terrible la historia de Oliver, pero es interesante. Ahí les recomiendo que busquen el documental. Y este es como otro críptido. Es como el Mewtwo de los críptidos, ¿no? O sea, podría haber sido una especie de cruza entre humano y chimpancé, ¿no? Creado en un laboratorio. Está interesante. El Mewtwo. ¿Dónde fue eso? Fue en Texas, si mal no recuerdo, donde Will lo rescató, pero lo encontraron en el Congo africano. Otra vez vuelve a salir al tema el Congo, donde en el Congo encontramos al Mokele Bembe, al Kasai Rex, al Congamato, que también son especies de críptidos que la humanidad no se ha podido explicar. El Humancé podría ser como el eslabón perdido, la parte que conecta esa situación de la evolución darwiniana que hablaban de una parte homínida, una parte primate. ¿Qué objeto tendría ser una combinación entre humano y primate? Yo creo que nada más es por compatibilidad, ¿no? De que quieren verificar que sí, realmente pues hay esa congruencia, digamos, genética entre ambas especies. Como dices, el tema del eslabón perdido y verificar si pudieras eso. Pero como dice, pues es muy triste y lamentable que se lleve a cabo ese tipo de experimentos. Es que, todos los genetistas que han buscado como la hibridación, lo que buscan es sacar la mejor versión de cada especie, ¿no? Vamos a pensar en una mula, la resistencia que tiene una mula para cargar grandes cantidades de peso y la disposición que tiene un caballo para obedecer a su amo, ¿no? O sea, buscamos la mejor parte de dos especies. ¿Cuál sería la mejor parte de un chimpancé humano? Sería que esta hibridación tuviera la resistencia física de un chimpancé y la capacidad intelectual de un humano. ¿Qué lo pondrías a hacer? Sería como un esclavo perfecto. Es más, si hablamos de una guerra,
podría operar armas sofisticadas y tener más resistencia que un humano convencional. Está muy cabrón, o sea, es de las cosas que se hablan dentro del documental del Humancé, pero a mí la verdad me sigue pareciendo una historia bastante triste, ¿no? O sea, que la genética moderna le apueste a esas cosas jugando a ser Dios, como decimos, pero afectando la vida de una especie. Y esta especie pues se vuelve la única en su mundo. O sea, imagínate que eres el único ser que va a crecer de esa especie. No hay otra especie similar a ti. Eres el único. La parte oscura de la ciencia, ¿no? Porque finalmente, como dices, es tomar la parte que te sirve de la genética de una especie para convertirla en otra o mejorarla, ¿no? Pero todo el daño que conlleva. Y sí, la verdad está muy cañón esa parte. Sí, Pero entonces, pues, es híbridos, o sea, se hacen en muchas partes, ¿no? Por ejemplo, especies caninas, ¿no? ¿no? Que sí fue una especie como total. O sea, Oliver como tal se encontró como una especie endémica del Congo. Pero lo que queda todavía como en el margen de duda es que si fue manipulado genéticamente, dado que el ADN de un chimpancé dista poco de lo que es un chimpancé en el caso de Oliver. No se encontró ADN humano, pero para que hubiera ese brinco en la evolución, muchas personas especulan de que sí fue genéticamente alterado, no él, sino su madre, para que sus crías tuvieran esa propiedad. O sea, vamos a pensar en Mendel, que decía que determinadas generaciones tenían cambios significativos para adaptarse a su medio ambiente. Entonces, si yo quiero hacer una modificación genética, no la hago sobre la especie que ya existe, la hago sobre los padres de esa especie para que los hijos que vayan a nacer o resultado de esta especie se convirtieran en mi pretensión que quiero, vamos a decir, un chimpancé humano. Modifico el ADN de la madre para que cuando se reproduzca sus crías nazcan con esas habilidades, ya con esas cualidades aplicadas, ¿no? Una inteligencia mayor, la capacidad de caminar en dos piernas, la apariencia de un chimpancé, la resistencia de un chimpancé y una inteligencia ligeramente mayor a la del mismo. Por un momento pensé que ibas a decir Mengel, pero no, es Mendel, ¿no? Mendel. O sea, sí. Uno es el fraile y el otro es el nazi. No, es que sí hubo un científico loco llamado Joseph Mengele y ese era nazi y hizo experimentos con gemelos. Pero no, el de las leyes de Mendel, ese sí fue un genetista. Ajá, es correcto. Sí, me refiero a ese sí, el otro no. Sí. Uno sí, el otro no. Bueno, para descifrar todo este tema también vamos a requerir la aportación, la donación de todos ustedes para empezar a hacer experimentos genéticos hacer un híbrido entre humano y chimpancé. Nuestro científico que vamos a contratar tiene por misión, ¿qué era lo primero? Determinar la antigüedad de las piezas del Museo Valdemar Jules. Ajá. Y segundo, crear un híbrido entre humano y chimpancé. No, es que a mí sí me rompe el corazón. Sí está triste la historia de Oliver, güey. Como la del hombre elefante, ¿no? Sí la han escuchado. Ah, bueno, pero es que sí la hemos escuchado, pero el hombre elefante fue una enfermedad que es gigantismo, ¿no? Que ciertas partes de su cuerpo crecen desorbitadamente a relación a cómo crece su cuerpo normalmente, al cuerpo de una persona normal. De modo que si tienes una nariz, se te empieza a hacer como grande. La cabeza te empieza también a crecer de proporciones mayores a lo que un humano convencional. Pero el caso de Oliver es que tiene incluso como todos los rasgos de adaptación de una especie nueva, como un eslabón perdido. ¿Se acuerdan de la película del planeta de los simios? Fíjense, lo que también hay críptidos voladores y la mayoría son como bien asesinos. Pero el que vamos a mencionar ahorita es el pájaro león. El pájaro me agarras. Es que estaba pensando que albur suelta ahorita, pero el pájaro, ¿cómo son esos albures? El pájaro que pisáis, algo así. El pájaro que orina leones, el pájaro me agarras. Bueno, de paréntesis, el pájaro león, sin albur, es un ser críptido volador
que supuestamente cometió múltiples asesinatos al ganado en la parte sur de Honduras durante la década de 1940. Según relatos de campesinos, el pájaro león, como su nombre lo indica, es un ave de gran tamaño con una melena parecida a la de un león, alas parecidas a las de un murciélago, pero de proporciones enormes y con una cola larga. Se cree que es pariente del comelenguas. Y el pájaro me aplacas. El comelenguas y el pájaro me aplacas, seres voladores que aterrorizaron a los habitantes de Nacaome en la década de los 50. Güey, es que este es un caso como del chupacabras también. O sea, es un animal del folclore hondureño, ¿no? Ataca solamente ganado. Creo que también personas llegó a atacar, ¿no? Ahí en el artículo que leímos. Pero es como fue en la década de los 50, podría haber una situación política, entonces para desviar la atención creamos un críptido que come gente y que come ganado, y pues bueno, le empezaron a dar todas estas atribuciones. Hay que entender también lo que vimos del chupacabras, ¿no? Que aquí en México en el año del 94 se hablaba de un animal de especie reptiloide, extraterrestre, vampiroide o bueno, vampírico, que le succionaba la sangre al ganado, a las cabras y al ganado bovino. Digo que es como un cuento de folclore popular, pero vamos, hubo granjeros que daban la vida por decir yo lo vi y le disparé con mi escopeta. un pájaro me agarras, voló sobre mí y hizo volar un carro con su rayo láser. Pero creo que es más familiar que comelenguas, ¿no? El chupacabras. ¿Cómo? Familiar, como decía, ¿no? El pájaro león, que tenía relación del comelenguas, y el comelenguas sí comía ganado. Entonces sí está ahí como relacionado con el chupacabras, como ahí. Pues no comía ganado, comía lenguas. A mí de Honduras, el críptido que más miedo me da es también tiene nombre así como de animal, ¿no? Así como Mara Salvatrucha. Eso me da un chingo de miedo, güey. Sí, no. Dicen que se aparecen por aquí también. En las vías del tren, güey. En un tren conocido como La Bestia, güey. Sí, güey. Sí, dan miedo. Ya sé. Bestia. Te pican no para chuparte la sangre, sino para hacerse de sus pertenencias. Por último, tenemos yo creo que uno de los más interesantes, del cual se tienen como registros de asesinatos y un récord bastante, que es la bestia de Gévaudan. Es el nombre histórico atribuido a un críptido devorador de hombres, semejante a un lobo, perro o perro lobo, que asoló la región de Gévaudan, ubicada actualmente en el departamento francés de Lozère, región de Occitania, en el sur de Francia, entre 1764 y 1767. Los ataques que cubrieron un área que se extiende desde 90 kilómetros por 80, algo así como 56 millas por 50, se dice que habían sido cometidos por uno o varios animales que tenían formidables dientes e inmensas colas. Según testigos contemporáneos, el número de víctimas difiere según las fuentes. En 1987, un estudio estimó que habían ocurrido 210 ataques, resultando en 113 muertes y 49 heridos. 98 de las víctimas habían sido parcialmente devoradas. Sin embargo, otras fuentes afirman que las víctimas mortales fueron entre 60 y 100 adultos y niños, así como contabilizaron más de 30 heridos. De aquí cuéntanos, Paul, aquí hay una película y hay una teoría. Sí, de hecho la película está preciosa, se llama Le Pacte des Loups en francés, Pacto con Lobos en español, que habla precisamente de la bestia de Gévaudan. Obviamente, como toda película, le meten como ciertos matices dramáticos, ¿no? Está interesante, pero ¿qué fue realmente la bestia de Gévaudan? Sí fue un animal de proporciones mayores a las de los lobos que ocupaban la región de Francia, que estos lobos eran tímidos en la interacción con el hombre, pero si encontraban un niño o una mujer que estaba pastando sus ovejas en las inmediaciones de la zona conurbada, pues sí los atacaban.
este animal no solamente atacaba en las zonas, en las inmediaciones, sino se metía a la zona conurbada para atacar víctimas como niños y mujeres, pero no se trataba de otra cosa más que de un león. Resulta que la bestia de Gévaudan era un león que estaban transportando de África hacia la región, bueno, hacia Francia, porque una persona de, vamos a decir, una aristócrata de ese tiempo, alguien que tenía suficientes recursos económicos, tenía un zoológico personal y quería incluir dentro de su zoológico un león. Se les escapa el pinche león y se empieza a tragar a la gente de la región de Gévaudan, güey. Entonces nace todo el mito de la bestia de Gévaudan y tanto que el rey o el monarca de Francia empieza a despachar gente que fuera a cazarlo. Despacha a uno de sus mejores cazadores para terminar con la masacre de Gévaudan ocasionada por esta bestia, y lo que hace este güey es contratar un taxidermista que le manda la imagen, o bueno, un lobo disecado con proporciones humanoides, porque le meten huesos de humano y lo deforman. Dicen, ya capturamos a la bestia de Gévaudan, y en el momento en el que le manda el lobo o este hombre lobo, resultan otros 2 o 3 ataques en ese mismo tiempo, en ese mismo periodo de tiempo. Resultó que era un león al final del día. Pero es interesante la historia porque ¿cómo sacamos una especie endémica de África? Nos la llevamos a Francia para el placer o satisfacer las necesidades de una persona o un aristócrata que tenía su zoológico personal, se le escapa el león y causa este tipo de miedo. La gente no se explicaba realmente cómo se daban estas muertes y la explicación era muy simple. Les recomiendo ver la película de Pacto con Lobos. Es preciosa. Es más, el director de escenas de acción es el mismo director de la película de Matrix, ¿no? Donde brinca aquí a la chica y se hace así como una rueda de cámara. Está interesante. Pero sí, fue una historia real. No es un críptido como tal. Es un animal endémico de África que se sacó de su medio ambiente y que empezó a aterrorizar a la región de Gévaudan. Como dicen, a menudo la explicación más simple es la mejor o la más acertada. Esa es la navaja de Occam. A mí sí me picó así como la de un lobo en Francia. Un león en Francia, su mecha. Y sí, o sea, un león tiene la capacidad de matar gente así al por mayor, ¿no? Y dado su consumo calórico, es totalmente lógico. ¿Sabes qué era lo más cabrón de la bestia de Gévaudan? Que no solamente lo terrible de este animal no es de que los matara, se los comiera ahí en la zona, sino que decapitaba los cuerpos porque lo que buscaba era la sangre. No sé si se acuerdan de esta película de los años 90 que se llamaba Garras. Sí. Sí. De un grupo de con Michael Douglas, es correcto, que van a una región en África de unos leones que son tan voraces que impiden que entre el ferrocarril. O sea, había tantos ataques. Creo que el arco de la película se centra en que quiere meter líneas ferroviarias en África, ¿no? Corrígeme, Oso. No, sí, de eso es. Y los lugareños estaban muy espantados porque no podían construir el ferrocarril, dado que había un monstruo colosal que los atacaba. Resultó que ese monstruo colosal eran 3 leones que ya habían probado la sangre humana. Y lo que hacían era decapitar a las víctimas o decapitar a sus presas para beber su sangre, y de esa forma ellos se alimentaban al final del día. Entonces, imagínate que sacas un león de África, te lo llevas a Francia por mero interés de tener tu zoológico personal y se te escapa el pinche león. ¿Y qué hace un león en Francia? Por lo mismo que hace cualquier león en África. Tratar de subsistir, güey. Que él le debe haber dicho cuando llegó el invierno, así como que no, es que pinche frío hace aquí, güey. Está cabrón, güey. Deja matar unos pinches cristianos por ahí. No, sí, y el resultado es que atacaba más a mujeres y a niños, no porque fuera machista el pinche león, sino o de alguna otra forma selectivo, sino porque para la visión de los depredadores africanos siempre se van sobre la víctima más débil. Lo que dicen que las leonas africanas separan de los grupos a los débiles y enfermos, ¿no? Entonces hacen que toda la camada corra
para separar a los débiles y enfermos, y de esa forma cazan los leones. Entonces, la bestia de Gévaudan comía mujeres y niños porque en proporción física y en tamaño los veían más vulnerables. Entonces, por eso seleccionaba a sus víctimas, por eso, ¿no? Porque los veía como más fáciles de atacar. Pero hay detalles, bueno, que dicen que no encaja porque los depredadores, o sea, la cabeza no es algo que sea llamativo para ellos, ¿no? Y que además las víctimas aparecían desnudas. Entonces, queda como la incógnita de que si era un león o no. Bueno, queda la incógnita, pero imaginemos que cerremos los ojos un minuto y pensemos que te ataca un león. No, gracias. Como especie, nosotros nos hemos vestido con ropa, ¿no? En ese tiempo era algodón y lana. Para comerte la carnita tenían que quitarte esa vestidura. Entonces, ¿qué hacen con las garras? Sacar, o sea, o separar tu parte de tu vestimenta para llegar a tu piel, e incluso la misma piel llegaban hacia tus órganos, que es lo que generalmente comen. Pero sí, eso de la cercenación, sí, como que eso ya se ve como algo ritualístico, porque digo, tendrías que separar las vértebras, ¿no? Digo, como si me estuvieran viendo, imagínense, ¿no? Pero separar una vértebra de otra y cortar es todo un show, ¿no? El león así cortando con la uña así como... Tal vez no era la uña, tal vez sí traía una navaja suiza, güey, no sabemos. No, de hecho, en esa película de Pacto con Lobos, ponen una hipótesis de que quien compra al león es un aristócrata francés quien lo entrena y aparte le pone como una especie de coraza encima, y en la coraza tiene mandíbulas como metálicas, y lo que hace es que con esas mandíbulas metálicas desgarraba más fácil a sus víctimas, y una vez que las desgarraba se alimentaba de ellas. De hecho, la película tiene muchos simbolismos ritualistas, ¿no? De una congregación que alababa a la bestia y le daba o sea, lo sometía como ciertos sacrificios, o sea, le aventaban gente para que se los comiera, y era todo un ritual alrededor de que la bestia comiera. Pero bueno, o sea, nada más alejado de la realidad. Lo que realmente pasó es que lo querían para un zoológico personal. Pues ya que tienes un león en tu zoológico personal, pues ¿qué quieres, no? Verlo alimentarse. Generalmente ese es el pensamiento de las personas. Generalmente las personas que compran una boa o que compran un animal exótico, lo que les llama la atención de ese animal son sus hábitos y comportamientos. ¿Y qué hábitos y comportamientos les interesan? Los hábitos alimenticios. Entonces, ¿qué más chingón podría ser tener un león en tu zoológico privado que ver que se trague a una oriunda de Francia en ese momento, güey? No es cierto, darle una presa para que la devore. Es más, recuerden esta escena de Jurassic Park cuando le ponen al tiranosaurio Rex una cabra atada, que incluso dicen en la misma película, es que el tiranosaurio no quiere que le des el alimento, lo que quiere él es cazar. Dices, ay, pobre cabra, no manches. Déjate de la cabra, el abogado que iba con los niños que se lo comen en el baño, güey. Sí, y tú pensando en la cabra, güey, no mames. Los abogados, con todo respeto, pero si mi ex no hubiera sido abogada, no los odiaría tanto. Fuertes declaraciones. Imagínate esa situación, porque no me acuerdo cómo se llama la película. Había una película donde el ejército nazi tiene tiranosaurios Rex y tiene dinosaurios y los montan. Y estos dinosaurios tienen metralletas, güey. Su mecha. Yo no te lo imaginaste, cabrón. No, sí hay una película así, pero no recuerdo el nombre de la película, y es viejísima y es muy buena. O sea, es buena en el sentido que dices, es una mamada, ¿no? Pero está interesante. Imagínate que tienes un depredador de esas magnitudes. ¿Para qué lo usas? Para ataque. Es correcto, para ataque. Es más, la misma película de Jurassic World promueve que los raptores podrían ser entrenados para la guerra. Hay un gordito al cual se lo comen, spoiler alert,
que se lo comen, pero que este güey quería utilizar a los raptores para crear una máquina de matar en una guerra. Oye, pues vamos con las recomendaciones. Yo necesito el título de esa película. Ah, huevo, que sí. Güey, déjala, no la puedo recomendar ahorita porque no me acuerdo cómo se llamaba, pero ¿No sí, es? vamos. Antes de las recomendaciones nos faltan las conclusiones, Richie. Ah, cierto. A ver, ¿Quién? limitada. Conclusiones del tema OPARTS y criptozoología. Bueno, es que los OPARTs, bueno, siempre van a dejar como esta incógnita, ¿no? Y que estamos, bueno, que no estamos solos en este planeta. Hay cosas que no las van a poder explicar la ciencia y que se le van a escapar siempre y que te quedan como esa cosquita, ese spin de que hay más y que posiblemente, como lo mencionamos, existe esta evolución, ¿no? Había como más avance tecnológico antes y se ve. Ya, creo que sí. Pues de los OPARTs, lo interesante es cómo despierta la curiosidad y pues el hombre es curioso por naturaleza de tratar de investigar y de llegar al fondo de las cosas, de origen todo. Pues considero que en un futuro con mayor tecnología vamos a poder sacar buenas conclusiones de todo esto. No, esto nada más es ese tema te digo, que nos levanta duda y pues nos causa mucha curiosidad de seguir investigando. Eso es lo interesante. Ahorita pues siguen siendo así incógnitas muchos de ellos. Para mí también pueden tener muchísimas explicaciones. O sea, quizás las pruebas de carbono 14 no es tan perfecta como lo pensamos. Puede haber otro tipo de situaciones que realmente den explicación a la aparición de estos elementos, ¿no? O sea, no necesariamente de que haya vida de otro planeta o que las culturas anteriores hubieran tenido esta tecnología tan grande que de repente pensamos. Pero bueno, eso pues no lo vamos a poder definir. Sin embargo, es un motivo de seguir estudiando y de que nos tengan así tan, digamos, tan atentos de lo que puede irse descubriendo, ¿no? Con el paso del tiempo. Y ya del tema de criptozoología, pues, hijo, o sea, pues lamentablemente cómo se van extinguiendo ciertas especies que también, como dices, al momento de que ya van siendo menos, pues buscan sus nichos donde ellas pueden estar tranquilas y es por eso que son tan difíciles de encontrar. Y también ahorita, pues, de que veamos que dentro de nuestro planeta, a pesar de, pues, de que se supone que lo hemos explorado casi todo, pues hay todavía lugares donde precisamente pueden estar estas especies escondidas. Eso es lo interesante. Sí, yo concuerdo con el oso de que ojalá hay especies por ahí así todavía ocultas, ¿no? Porque de por sí nos estamos acabando los que conocemos. Sería terrible que desaparezcan, pero, o sea, como que lo contrario sería que sí, ¿no? Que vuelven a surgir estas especies, si es que existieron, ¿no? Espero que la bestia de Gabaudán o el ¿cómo se llama? El hondureño, el pájaro león no resurjan porque adiós ganado. Perdón, el pájaro león. Oye, ¿cómo se llama el pájaro que quemó cultivos allá en Chihuahua? Me acordé de mi secundaria, carnal. Sí, ojalá no surjan esas especies peligrosas. Ojalá surjan algunos como el trunco para verlo pelear con orcas. Otra vez. Para tu Jurassic Park. Bueno, con relación a OPARTS, yo creo que yo sí soy un fiel partidario de decir que la civilización antigua tenía conocimientos mayores a los que tiene la civilización actual, ¿no? Tanto en herbolaria como en arquitectura, tanto como en tecnología, como en muchas otras áreas, ¿no? O sea, por algo este tipo de maquinarias como es la anticitera, como otro tipo bueno, el pilar de Delhi, aparecieron en nuestra historia, ¿no? Que tal vez rompan un poquito el mito de cómo nos contamos la historia. Pero tal vez las civilizaciones antiguas tenían una información, una tecnología mayor a la que conocemos y sí debamos voltear hacia el pasado y aprender un poco de ellos, ¿no? En cuanto a OPARTS.
había un conocimiento mayor, una conectividad entre los seres humanos y la naturaleza, había este conocimiento mayor. Y si es voltear hacia el pasado para ver qué hicieron bien ellos y también replicarlo nosotros. En cuanto a criptozoología, yo sí quiero un Jurassic Park, güey. A mí me vale madre, güey. Pero no, ya hablando en serio, es triste ver cómo el humano, y como lo dijeron ustedes, se acaba las especies con las que hoy convivimos. O sea, sería triste ver que el rinoceronte blanco el día de mañana encontrar un espécimen sea un tema de criptozoología, ¿no? Que es una especie que en la década de los años 80, 70 y 60 se estaba ya en peligro de extinción y ahorita ya es una atracción turística en algunos zoológicos como el de Nueva York. Cuidar a las especies que tenemos, y si hay especies todavía más extrañas, pues darle paso a la naturaleza, que abra paso a que esas especies crezcan y se reproduzcan y tener una fauna mayor a la que conocemos. También esto puede abrir como nuevos conocimientos a la humanidad. Cuidar nuestro medio ambiente como tal. Pues mis conclusiones serían esas, ¿no? Cuidar el medio ambiente y también aceptar las ideas del pasado, porque no por nada se construyeron grandes civilizaciones, si quieren, ciclopeas monolíticas como Stonehenge, como las pirámides de Egipto, como muchas otras pirámides aquí en Latinoamérica, que son dignas de admiración. Pero vamos, esa tecnología, fuera de que fuera extraterrestre o que tuviera intervención divina, hablaban de un conocimiento superior al que tenemos ahorita. Pasemos a avisos parroquiales. ¿Tenemos alguno? Sí, primero la invitada, avisos parroquiales. Avisos parroquiales, no tengo ninguno. Nada más que sigan escuchando su podcast. La verdad está increíble el proyecto. Yo soy fan. Me declaro fan, sí los escucho todos los viernes. La verdad está súper padre su proyecto. No, parroquiales. Simplemente felicitar al equipo. O sea, creo que estos temas de interés, o sea, precisamente incentivan la curiosidad, que hace mucha falta en la sociedad de hoy. O sea, yo creo que ahorita lo que comentaba Alberto, de tener un respeto hacia nuestro medio, de entender nuestro medio y nuestro contexto. O sea, pero ese respeto también del que hablamos no nada más es con los humanos, sino con el medio ambiente, con tu contexto natural y con las demás especies. Eso sería todo, pero ya sería más de una conclusión más que un aviso parroquial. Bueno, aquí en Lupus Intus nos adelantamos un poquito, o bueno, tal vez para cuando escuchen el podcast ya será un poquito tarde, pero se suma un miembro más a la jauría. Vamos a tener una persona que nos va a ayudar a darle seguimiento a las redes. Es David Soria. Ustedes ya lo ubicarán en el podcast de los 4 jinetes del apocalipsis mediático. Háganle llegar sus comentarios, háganle llegar información, háganle llegar hasta mentadas de madre si quieren, pero ya saben cómo nos llevamos con el buen Soria. Él va a estar operando nuestras redes a partir de ya. Vamos a sacar el anuncio a la brevedad. Pero sí, esta comunidad crece y también al momento de que crece, queremos que crezca con ustedes. Conocen nuestros medios de contacto, sigan compartiendo nuestros videos, sigan compartiendo nuestra información, sigan compartiendo el podcast. Nos encanta saber de ustedes, nos encanta saber su opinión y pues seguimos en contacto. Y también los invitamos, perdón Richie, a que también nos indiquen temas de su interés para que nosotros los podamos desarrollar y platicar con ustedes. Es correcto, para los Patreon. Sí, si tienen chance de unirse a Patreon, con la suma que ustedes quieran aportar, es voluntario, pero sí nos van a ayudar a elevar este proyecto con una página web y a darle, pues, a subirlo a otras plataformas, como en un futuro podría ser SoundCloud o Spotify, para que lo puedan descargar. Pero pues ahorita solo estamos disponible en YouTube, así que por favor súmense al proyecto y también estamos abiertos a menciones. Sí.
Y de verdad queremos estar en Spotify y aparte de eso también queremos contratar a este científico que puede hacer pruebas de carbono 14 para determinar la antigüedad de los parts que están en el Museo Valdemar Yulbu. Así que aporten. Se busca científico. Pues bueno, yo creo que con esto podemos dar como concluido este capítulo de Lupus Intus. Nos acompañó Geraldine Salinas. Sí. Sí, muchas gracias. Gracias por la invitación. No, esta es tu casa. Yo sé que siempre decimos eso así como de a nuestros invitados, esta es tu casa, pero no, neta, esta es tu casa cuando gustes regresar. Aquí te damos el espacio para hablar de múltiples temas. Muchas gracias. La verdad está padrísimo. Gracias. Y como dice el oso, se necesitan los espacios así que toquen diversos temas y no caigamos nada más en la información, sino que sí sea realmente conocimiento. Y la verdad está muy padre. Muchas gracias. Sí. Gracias por la invitación. Bueno, yo nada más quiero dar una recomendación y yo sí quisiera que recomendara el documental de alienígenas ancestrales. Ese tema, digamos que sobre todo es para tener una perspectiva diferente, no es nada comprobado, pero se abre precisamente el punto de opinión de diferentes personas. Vale la pena que lo vean. Película por parte de los Uparts. Se llama La Reliquia del Futuro. Tiene que ver con... bueno, es una excavación que hace un arqueólogo y encuentra un cuerpo. Hacen las pruebas de carbono y es de un cuerpo humano de hace 2000 años que tiene instructivo de una cámara de video, pero además viene un video sobre Jesús y entonces el Vaticano empieza a hacer como toda esta conspiración para que no se vean las pruebas y pues bueno, ahí se desata todo una trama. Está muy interesante, la verdad. Ay, sí, yo me estoy... Ay, hace ratitos yo tenía una en la punta de la lengua. Una serie y una graciosa. La graciosa es Suburban Sasquatch. Es una peli que pasó a la historia por ser de las peores películas jamás hechas. Y la serie no me acuerdo. Me estaba acordando mientras estábamos platicando uno de los críptidos, pero se me fue la onda. La voy a poner en la descripción ya que me acuerde. Seguramente. Ok, dentro de mis recomendaciones, no sé si ya les hablé de esta película de los años, son como entre 80, bueno, de los años 80, pero tiene más trayectoria. No sé si ya les hablé de Terminator. No. Bueno, les quiero recomendar Terminator. Aparte de Terminator, les quiero recomendar el documental de El Human C, la historia de Oliver, que es como uno de los críptidos de los que mencionamos aquí dentro del canal, que está bastante interesante, está padre. A mí la verdad me dejó con una sensación triste, amarga por la historia de Oliver, o sea, en empatía con el chimpancé humano, porque tuvo una vida bastante fuerte, bastante complicada. Y en cuanto a Oparts, yo creo que algo más de la cultura pop podría ser Indiana Jones. Me gustan mucho esas historias de las calaveras de cristal, sobre todo la cuarta, que dicen que es la peor película de Indiana Jones, pero la neta es que yo admiré a Indiana Jones desde que era un niño y es así como, güey, o sea, güey trabaja descubriendo cosas perdidas en la historia. Entonces sí, las de Indiana Jones, y como ya lo dije, yo sí quiero ver dinosaurios. Carlos Slim, tú tienes la capacidad económica de hacerlo. Por favor, quiero un Jurassic Park. Carlos Slim, escucha este podcast. Yo sé que tú puedes. Yo sé que tú sabes cómo hacerlo. Quiero un Jurassic Park y también recomiendo Jurassic Park y Jurassic World. Perdón, sí, ya me acordé. ¿Te acuerdas que vimos un video de Vice que es un reportaje de... Sí. ¿Cómo se llamaba? El Mokele Bembe. Sí, es del Mokele Bembe, ¿no? De un japonés que va a buscarlo. Está cagadísimo el video. Sí. No tanto porque encuentran vestigios de la criatura o algo, sino por cómo es África, ¿no? Social y culturalmente. Es bien interesante. Está chido. Es chido. Antes de concluir,
¿Ya pensaron su deseo? ¿Qué le pensé? Vamos a juntar las 7 calaveras de cristal, el cual 13 retomaremos. de cristal. 13 calaveras de cristal. En una situación hipotética, las 13 calaveras de cristal las juntamos, empiezan a brillar y en eso sale un Llamamos a Quetzalcóatl. Dendé, güey. O sea, necesitamos a Dendé para hacer el conjuro, para llamar a Quetzalcóatl. A ver, pregunta del millón. ¿Cuántos deseos tenemos, güey? Sí, para ¿Cuántos concedía Shenlong? ¿Cuál? ¿El de Namekusei o el de la Tierra? Ah, sí, cierto. El de Namekusei te daba 3 y el de la Sí, Tierra de te la- daba 1. Vamos por el de Namekusei, me cae mejor, güey. Yo creo que Quetzalcóatl, al ser mexicano, diría: órale, güey, va, por ser compa, te va a dar 3. Cámara, no te doy 3 Cámara. por tu compa. 3 deseos. A ver, JJ, 3 deseos que le pedirías a Quetzalcóatl reuniendo las 13 calaveras de cristal. No, uno sería que ya acabe el 2020. O tal vez iría con el segundo, que no hubiera existido el 2020. No sé, sí. Yo creo que me iría por ahí y que si le puede dar coronavirus a AMLO, estaría genial también. Para que sepa. Ay, no. Censuran su podcast. No, no, porque Bueno, yo repetí el deseo de JJ, más de anciano. Ah, pues bueno, que no haya COVID. Vámonos, esa es la primera que yo creo que todos queremos en este momento. Y los demás, pues sí, que nos avienten unos cuantos milloncitos para que nos divirtamos y echemos a andar este proyecto. Pues yo igual, el COVID fuera y también, es que será. Una máquina del tiempo. Sí, imagínate. Pero imagínate, con nuestra tendencia, yo tiendo a olvidar cosas así de repente y me frustra. Cuando no encuentro algo es como de, Pues 2 varos de memoria. imagínate, volvemos al presente y es como, güey, encontramos una lata de Jack Daniels fosilizada. o cosas así, ¿no? Encontramos unos audífonos y unos AirPods fosilizados, güey. ¿Quién los habrá dejado? Ah, son míos, güey. Con que aquí estaban. No, pues si yo coronavirus, un buen de varo y ¿qué será? Pues no sé, ¿no? la paz mundial. Un Ferrari. No sé. Dime Miss Universo, quiero paz mundial. Bueno, yo también le pediría a Quetzalcóatl que la chingada del pinche coronavirus, estoy hasta la madre. Es más, esta situación me ha ayudado a entender el efecto mariposa. Dicen que el aleteo de una mariposa en Texas puede provocar un tsunami en Japón. Ok, yo entendí que el estornudo de un güey en Wuhan deja a 20 millones de mexicanos sin empleo, güey. Entonces, así neta, así lo calibré. Entonces dije, sí, hay que pedir que se acabe el coronavirus. Me sumo al deseo de los demás, que no haya coronavirus como mi segundo deseo. Que se revierta todo lo que hizo Salinas, güey, no mames, o sea, pinche economía está de la verga, güey. Revertir todo ese desmadre y paz mundial. No, no es cierto. México, primera potencia mundial. Que ganemos el mundial. Ganemos el mundial, güey. O sea, Ya nos merecemos una copa. yo ya me lo estoy tomando, no sé tú. No, o sea, México, primera potencia mundial. Es más, que los nórdicos nos volteen a ver y decir, ¿qué están haciendo esos cabrones, güey? Que les va tan bien en la vida, güey. Están buscando calaveras estos cabrones. Estos güeyes están... Es más, yo quiero un radar, no que busque las esferas del dragón, que busque las calaveras de cristal, güey. Y un báculo sagrado. Y una nube voladora. ¿Se puede? Ay, a huevos. Hubieras empezado por ahí.
Sí, esos serían mis 3 deseos. Va que va, pues ahora sí, damos por concluido este capítulo. Nuestra invitada, Geraldine Salinas, Alberto Polina, Alfredo Jiménez y su servidor Ricardo Carapia. Nos despedimos. Hasta la próxima. Hasta luego. Adiós. Nos vemos. Saludos, estoy en audio.